Muchas gracias, muy buenos días. Quiero expresar en primer lugar mi agradecimiento al Superintendente Nacional de los Registros Públicos, el doctor Armando Subauste Brachesco, por la invitación, así como también a la Subdirección de Capacitación Registral por haber elegido mi ponencia para presentarle el día de hoy a todos ustedes. El tema que vamos a tocar es el rol del fedatario registral en la reducción de los costos de formalización de los actos jurídicos de las comunidades campesinas en el ámbito territorial de la zona registral número 10, sede Cusco. Bien, entonces, un aspecto previo que tenemos que tener en cuenta para ingresar a nuestro tema de fondo es que el fedatario de los registros públicos se relaciona con las comunidades campesinas en el sentido de poder certificar los documentos que estas entidades presentan al registro. Para ello, primero vamos a hacer un pequeño breve recorrido histórico sobre las comunidades campesinas y conocer un poco sobre su funcionamiento. Las comunidades campesinas, nosotros decimos que son organizaciones de interés público con existencia legal y personería jurídica integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios. Estas comunidades están ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos, culturales y principalmente tienen un vínculo hacia la propiedad comunal, hacia la propiedad de sus tierras. Se manejan de manera democrática y se interrelacionan entre ellos, así como también con otras comunidades de su entorno geográfico. ¿Cómo surge una comunidad campesina? Tenemos que tener en cuenta que existen tres elementos principales que van a determinar el nacimiento de una comunidad. El primero es la existencia de una población que se identifica de manera recíproca como un colectivo y que esta población tiene vínculos, por ejemplo, ancestrales, de costumbres y principalmente de índole diario, ¿no? De la vida diaria, así como también incluso vestimenta que los va a identificar y diferenciar de otras comunidades. También tiene un elemento como es el territorio, es decir, el lugar donde estos pobladores ejercen un dominio y donde han vivido a lo largo de su historia como comunidad. Y finalmente, el tercer elemento importante para la existencia de una comunidad es el reconocimiento, es decir, ese reconocimiento jurídico que tiene que dar el Estado para que la comunidad tenga existencia legal. Ahora bien, algunos datos que tenemos que considerar respecto a las comunidades es que estas han tenido reconocimiento constitucional desde el año 1920, donde se les da por primera vez constitucionalmente existencia y personería jurídica, denominándolas en ese momento como comunidades indígenas. No existen cifras oficiales que puedan determinar el número exacto de comunidades a nivel de nuestro país, porque son muchas y diversas, incluso los anexos de las mismas comunidades ya van independizándose de otras comunidades mucho más grandes. Esto ha generado que a la fecha no tengamos un número y un dato exacto de comunidades existentes a lo largo de nuestro país. Sin embargo, desde la dación de la ley 24.657, que es la ley de deslinde y titulación de comunidades campesinas, que se da todavía en el año 1987, sabemos que a la fecha todavía existe una cantidad de 2.130 comunidades campesinas pendientes de formalización territorial a nivel del Ministerio de Agricultura y a nivel del registro público. Es una cantidad importante de comunidades que todavía están en proceso de formalización y que se encarga el Ministerio de Agricultura, en este caso también a través de las direcciones regionales de agricultura, de su formalización. El AYU, que es esta organización muy antigua y ancestral de comunidades, de personas, que existe incluso antes del incanato, previa a la existencia del Imperio de los Incas, vamos a mencionarla como la célula fundamental de la existencia de las comunidades. Los ayllus tenían vínculos muy fuertes y antecedentes entre los mismos miembros del ayllu, como son antecedentes de índole religioso, sanguíneo, de parentesco y económicos que generan la unión entre los integrantes
del Ayllu. Podemos decir nosotros que es a partir del Ayllu donde se empieza a sembrar los primeros reconocimientos de las comunidades campesinas y nativas. En sí, el Ayllu, en sus comienzos, estuvo constituido por lo que nosotros conocemos por descendientes de un ancestro común, adoraban a dioses similares y que les eran común a todos los integrantes del Ayllu, y también tenían como elemento muy importante la posesión colectiva y explotación común de la tierra. Los integrantes de un Ayllu vivían de manera común, vivían de manera colectiva y también explotaban de manera colectiva la tierra. Posteriormente, con la llegada del Imperio Incaico, las tierras de cultivo se dividieron en tierras del Sol, tierras del Inca y tierras del pueblo, comunidades o pertenecientes a los Ayllus, y estas tierras tenían diferentes tipos de posesionarios, de personas que se encargaban de la administración de estas. Las tierras del Sol eran exclusivas para el clero de los incas y para homenajes al dios Sol. Las tierras del Inca eran exclusivas de la nobleza y de los incas, y estas eran trabajadas por los diferentes campesinos que laboraban la tierra para el beneficio de la nobleza y para el beneficio del Inca. Ambas, tanto las tierras del Sol como las tierras del Inca, eran las tierras más fértiles que existían en el ámbito del Imperio Incaico. Y el resto, que eran las tierras del pueblo, los Ayllus, estas eran las destinadas a las personas o a las personas de común dentro del imperio, y se le asignaba un topo, medio topo, dependiendo de la cantidad que necesitara para la subsistencia de su familia. Posteriormente, ya con la llegada de la conquista española y del virreinato, los españoles no destruyen estas figuras de los Ayllus, sino que por el contrario, asimilan a los Ayllus dentro de las estructuras sociales existentes dentro de la conquista y dentro del virreinato, y siempre y cuando estos Ayllus no signifiquen un peligro para la colonia española, siguieron existiendo. Todo esto entre los años 1532 y 1821, y las tierras que estaban destinadas a las tierras del Sol y las tierras del Inca sí pasaron a dominio exclusivo de los españoles, ¿no? Y se mantuvo las tierras de los Ayllus para los pobladores del imperio. Al finalizar el virreinato español y ya con la independencia del Perú en el año de 1821, es que Bolívar, por decretos de los años 1824 y 1825, dispone que las tierras de estos Ayllus, de estas comunidades, se parcelen a favor de las personas que se encontraban viviendo en estas áreas, y las declara como propietarios exclusivos y absolutos. Es decir, en el año de 1824, estas áreas de los Ayllus, estos terrenos de las comunidades, pasaron a tener un dominio privado, el cual ejercían dominio los mismos comuneros. Y esta situación se mantuvo casi por 100 años hasta el año de 1920. Entonces, vean ustedes, hubo casi 100 años en los cuales no existieron en nuestro país los territorios comunales, sino que eran considerados territorios privados y absolutos de dominio de los comuneros. Es más, para poder enajenar tenían que cumplir ciertos requisitos como saber leer y escribir, tener ciertas atribuciones especiales para poder disponer de estos bienes. Esta situación cambió con el devenir de los años, ya que las costumbres que se encontraban muy arraigadas en estas personas hacían de que esta propiedad privada no les era, digamos, muy familiar a los comuneros, sino que estaban acostumbrados a la vida comunal. Es así que ya con la Constitución Política del 1920 se rectifica este error de concepto respecto a los territorios comunales, y nuevamente se reconoce la existencia legal de las comunidades campesinas y se establece la imprescriptibilidad de sus tierras. Esto a través del artículo 58 de la Constitución de 1920, situación que se mantiene en las diferentes constituciones de nuestro país hasta la actualidad, con el reconocimiento constitucional de la existencia legal
de las comunidades campesinas. Pero bien, ahora habiendo hecho este recorrido muy rápido sobre la historia de las comunidades campesinas, vemos que son entes muy importantes para el desarrollo cultural, económico de nuestro país. Pero ¿qué actos jurídicos realizan estas comunidades y cuáles de estos actos se inscriben en el registro? Hemos visto que a través de una resolución de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 343-2013 se aprueba la directiva que regula la inscripción de los actos y derechos de las comunidades campesinas. Esta directiva señala qué actos son los que las comunidades campesinas y nativas pueden inscribir en el registro. Claramente nos va a señalar qué actos son los que tienen la condición de inscribibles. Y estos son el reconocimiento del estatuto y las modificaciones del estatuto de las comunidades campesinas, el nombramiento de los integrantes de los consejos directivos de las comunidades campesinas, el acuerdo de constitución de empresas comunales, el acuerdo de participación de la comunidad como socio de alguna empresa multinacional u otras empresas del sector público o privado, el acuerdo de constitución de rondas campesinas también es inscribible en el registro, el acuerdo de fusión de dos comunidades o más también es un acuerdo que debe inscribirse en el registro, y las resoluciones judiciales, arbitrales, que tengan vinculación con los actos jurídicos de las comunidades y en general todos otros acuerdos que modifiquen algún asiento registral de la comunidad. Entonces, a través de esta directiva aprobada por SUNAT, sabemos nosotros qué actos son los que se van a poder inscribir en el registro de personas jurídicas perteneciente a las comunidades campesinas y nativas de nuestro país. Ahora bien, ¿qué documento es el que va a fundamentar directa e inmediatamente la inscripción de estos actos que hemos mencionado hace poco? Para ello recurriremos al artículo 5.4, numeral 5.4.1 de la directiva, que nos dice cuáles son los títulos que dan mérito a la inscripción registral de estos actos. Y nos dice que para la inscripción del estatuto, modificaciones de estatuto, nombramiento de integrantes de su directiva comunal, representantes, apoderados, remoción, suspensión, otorgamiento de poderes, modificación, revocación, debe de presentarse al registro una copia certificada del acta de asamblea general u órgano competente que haya dado el acuerdo. Entonces, el documento que va a generar directa e inmediatamente la inscripción del acuerdo comunal será la copia certificada. ¿De qué? Del acta de asamblea general. Ya sabemos entonces que la copia certificada es el documento inscribible en el registro. Ahora bien, ¿qué es una copia certificada? ¿Cuál es la diferencia de la copia certificada con la certificación de reproducción? Tenemos que entender que, de conformidad con el decreto legislativo del notariado, la copia certificada es esa transcripción literal o pertinente del acta de asamblea general del documento que se va a presentar al registro. Pero no solamente la transcripción o reproducción del acta de asamblea general, sino también que en esa copia certificada se deben de señalar datos como los datos de certificación del libro que contiene el acta, de hojas sueltas, de los folios que consta el acta y otros datos como quién legalizó el documento, fecha de legalización, entre otros datos. Es decir, la copia certificada va a contener la transcripción del acta, así como también los datos del libro que contiene el acta de asamblea general. En cambio, la certificación de reproducción solamente se va a limitar el notario a dar fe de que la copia es igual a su original, ¿no? No se va a ir más allá de verificar los datos del libro, de legalización del libro u hojas sueltas que contienen ese documento. Entonces, esta es la diferencia entre una copia certificada y una certificación de reproducción. Entonces, ya sabemos que el documento que se va a inscribir y que va a ser el documento, el título inscribible en el registro, será la copia certificada. Ahora bien, estas copias certificadas pueden ser presentadas a criterio de la misma comunidad de la siguiente manera. El comunero que va al registro solicitando la presentación de esa acta en copia certificada,
puede hacerla certificar a través de un fedatario, de una oficina registral, por un notario público, o si es que no hubiera un fedatario o un notario, podrá recurrir a la certificación que le hará un juez de paz o un juez de paz letrado. Esto por disposición de la misma directiva que nos encontramos analizando. Ahora, ¿quiénes pueden certificar las actas de las comunidades? De la lectura ya lo hemos colegido. El notario, el fedatario de la oficina registral y el juez de paz o juez de paz letrado. El comunero podrá recurrir a cualquiera de estos tres funcionarios para que en ejercicio de su función puedan certificar las actas que están contenidas en sus libros de Asamblea General y poder presentarlas a los registros públicos. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre estos tres funcionarios si los tres pueden certificar documentos? El costo de la certificación va a ser muy distinto entre uno y otro. Por ejemplo, un notario público por una certificación está cobrando entre 550 y 2.000 soles, dependiendo de la cantidad de folios que tenga ese libro de Asamblea General que se va a certificar. En el caso de un fedatario registral, el costo es totalmente gratuito. La certificación del libro de actas no implica un costo para el ciudadano, para el comunero. No hay un costo, es gratis. Y en el caso de los jueces de paz o jueces de paz letrado, donde no hubiera un notario, también el costo es bastante módico. Y esto de acuerdo al cuadro de aranceles por servicios prestados por los jueces de paz que establece cada Corte Superior de Justicia, existe un costo aproximado de 10 soles. Entonces vean ustedes, la diferencia del costo es bastante significativa en una certificación expedida por un notario, cuyo costo de certificación es elevado, versus un fedatario que es gratis, versus un juez de paz o un juez de paz letrado que el costo es de 10 soles. Entonces, este fedatario que da una certificación del libro de actas de manera gratuita, ¿quiénes son? ¿No? Son nuestros funcionarios de SUNAR o servidores que en adición a las funciones que están realizando prestan esta labor de fedatarios de manera personalísima, directa, con el fin de comprobar y autentificar los documentos que se presentan al registro previa exhibición del principal. Incluso puede el fedatario quedarse con el documento para hacer las verificaciones que correspondan, porque también va a tener que verificar los datos como el libro, hojas sueltas, fecha de legalización, funcionario que legaliza el libro para que pueda expedir la copia certificada. Entonces, SUNAR cuenta con estos fedatarios que ejercen esta función de certificación a nivel nacional. La base legal del trabajo de los fedatarios registrales se encuentra establecida en la Resolución de Gerencia General de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 109/2020, que aprueba la directiva de régimen de fedatarios, autenticación de documentos y certificación de firmas de la SUNAR. Esa es la base legal, la cual contempla la labor de los fedatarios a nivel nacional. Yéndonos un poco al tema vinculado a nuestra zona registral número 10, C de Cusco, que abarca los departamentos de Cusco, Apurímac y Madre de Dios, tenemos nosotros que en los últimos 5 años se han inscrito aproximadamente 2.358 actos vinculados a comunidades campesinas y nativas, de los cuales 2.180 estaban vinculados a una comunidad campesina y 178 a una comunidad nativa, siendo la provincia del Cusco la que mayor actos de comunidades campesinas ha inscrito, con 973, y en el caso de comunidades nativas, nuestra oficina registral de Madre de Dios, con 95 actos inscritos en el registro de comunidades nativas. Esto por información extraída de nuestra base de datos. Entonces, del 100% de actos que se han inscrito vinculados a comunidades campesinas y nativas en los últimos años, un 92% es de una comunidad campesina y un 8% de una comunidad nativa. Obviamente, esa es la realidad de la zona registral C de Cusco, que tiene bastante comunidades campesinas dentro de su jurisdicción.
va a variar este porcentaje, obviamente, en las zonas registrales vinculadas a la selva, donde la cantidad de comunidades nativas se va a elevar. Bien, entonces, si nosotros vemos un poco la evolución de los actos inscribibles de estos últimos 5 años, desde el año 2018 al 2022, estos se han ido elevando, ¿no? En 2018 inscribimos nosotros 183 actos vinculados a comunidades campesinas y nativas, 2019 336, 2020 281 y el 2021 hemos inscrito 990 actos vinculados a comunidades campesinas y nativas y el 2022 568. Ha ido creciendo la cantidad de actos que se presentan al registro y a su vez que son materia de calificación y que van a generar posteriormente un acto registral como un asiento de inscripción para beneficio de la misma comunidad de los actos inscribibles que mencionamos hace un momento. Ahora bien, de todo esto, ¿qué actos de los 2.358 que hemos inscrito nosotros en los últimos 5 años a nivel de la zona 10C de Cusco, cuántos de estos 2.358 actos fueron certificados por un juez de paz o por un fedatario? Miren ustedes, de los 2.358 actos inscritos en los últimos 5 años, 1.850 provienen de certificaciones de fedatario o de juez de paz. Y 508 provienen de una notaría pública. Es decir que en los últimos 5 años, aproximadamente el 77% de los actos jurídicos presentados por las comunidades campesinas en SUNAR Cusco provienen de una certificación efectuada por un fedatario registral o por un juez de paz. La diferencia es considerable. Es importante que difundamos esta posibilidad y se reduzca el uso de un notario con el fin de que a efectos de abaratar el costo de formalización, las comunidades puedan recurrir a un fedatario o a un juez de paz. Vean ustedes la diferencia en este cuadro, la diferencia existente entre la cantidad de documentos certificados por un fedatario inscritos en el registro, fedatario o juez de paz, versus un notario. En el Cusco es 756 versus 225 proveniente de una notaría. Igual en Abancay, 502 de fedatario o de juez de paz versus 20 de una notaría. Y en Andahuaylas, 293 provenientes de un juez de paz o de un fedatario versus 2 de una notaría. ¿Nos falta por trabajar? Sí, porque, por ejemplo, en las oficinas registrales de Sicuani y Espinar, la cantidad de actas presentadas con certificación notarial supera al uso del fedatario y al uso del juez de paz. Ahí es donde tenemos que trabajar con el objetivo de abaratar el costo de formalización de los actos jurídicos que efectúan las comunidades campesinas y nativas. Si nosotros hacemos un ejercicio muy simple de esas 1.850 inscripciones que se efectuaron sobre la base de documentos certificados por un fedatario o por un juez de paz, a un costo aproximado de 550 soles de gasto que hubieran tenido los comuneros de ir a un notario público, les ha significado un ahorro de 1.017.500 soles a las comunidades campesinas y nativas a nivel nacional. Es decir, el resultado está, ¿no? El ahorro que se les ha dado a las comunidades con esta posibilidad de recurrir a un fedatario o a un juez de paz para certificar sus documentos, les ha significado directamente a los miembros de las comunidades campesinas a nivel de la zona registral número 10 de Cusco en los últimos 5 años, 1.017.500 soles de ahorro. Es un impacto económico importante que va a beneficiar directamente a las comunidades que están muy empobrecidas por temas de sequías, por temas de granizada, por vías de comunicación bastante afectadas y que obviamente no tienen los recursos económicos para ir a una notaría pública. ¿Qué beneficios tenemos nosotros en el uso del servicio del fedatario? A nivel de SUNAR vemos que el fedatario es gratuito. En el caso de la zona registral número S de Cusco, nuestros fedatarios
brindan este servicio a los comuneros en su idioma originario, es decir, en el quechua. Tenemos fedatarios bilingües para la atención de los comuneros que nos visitan en nuestras oficinas registrales. La atención del servicio es rápida y directa, es otro beneficio porque el representante de la comunidad va directamente hasta nuestro módulo del fedatario para recibir y presentar sus documentos y recibir también orientación. Evita también de esta manera el traslado de estos dirigentes comunales de un lugar hacia donde se encuentra una posible notaría pública. Los gastos de traslado también son importantes para las comunidades, porque ellos por lo general no viaja un integrante, sino todos los miembros de su directiva comunal, y este es un gasto que ellos lo asumen. Ir a un lugar donde hubiera un notario público les va a significar un gasto. En cambio, nosotros, a nivel de la zona registral, sede Cusco, hemos implementado oficinas receptoras en los lugares muy alejados, donde nuestros abogados certificadores que laboran en estas oficinas y nuestros cajeros también son fedatarios y van a ayudar a la certificación de los documentos. Y la ventaja principal es que la orientación que van a recibir todas estas personas va a ser de manera gratuita y directa en nuestros módulos de fedatarios implementados en toda la zona. ¿Cómo acercar y mejorar este servicio a todo el Perú? Ya lo estamos haciendo a nivel de nuestra zona registral. Es importante que a nivel de SUNAR podamos nosotros contar con fedatarios registrales en todas las oficinas registrales y receptoras a nivel nacional, pero no solamente con fedatarios, sino que estos fedatarios tengan la posibilidad de dar una atención exclusiva a las comunidades campesinas y nativas que se aproximen a nuestras oficinas registrales. Es decir, la existencia de un fedatario que tenga como finalidad la atención exclusiva a los requerimientos de las comunidades, porque ellos vienen de lugares muy alejados y necesitan también ser atendidos con rapidez. Es importante también mejorar nuestro servicio capacitando de manera adecuada a los fedatarios en los actos inscribibles vinculados a las comunidades campesinas. A veces los fedatarios tienen un poco de temor de certificar el documento porque no saben del contenido del documento. Para ello tenemos que darles la capacitación necesaria, que conozcan la directiva de comunidades campesinas, la ley de comunidades campesinas, y de esta manera se van a sentir muy confiados y va a aumentar la cantidad de documentos que fedatamos en nuestras oficinas registrales y receptoras. Existe también la necesidad de una mayor difusión de nuestro servicio, específicamente el servicio gratuito de fedatario, a nivel de foros, charlas, espacios como este, como esta primera jornada preparatoria, el CAIA SUNAR, nos ayuda a llegar a más población y que conozcan que SUNAR da este servicio de manera gratuita y que va a beneficiar directamente a las comunidades, ¿no? El uso de redes sociales también es importante. Y otro factor que debemos implementar es el uso del servicio de fedatario en idioma originario, ¿no? De esta manera, las personas que vienen a visitarnos se van a sentir mucho más confiadas. Es diferente que hablen el mismo idioma a que hablen un idioma distinto al que ellos manejan. Se van a sentir mucho más confiados y van a dejar sus documentos para que puedan ser fedatados. Entonces, mi agradecimiento muy especial a todos ustedes por habernos escuchado y esperemos de que la ponencia haya sido de su agrado. Muy buenos días.